Amigos, qué gusto tenerlos con nosotros en su programa CUU al aire. Les habla su compañera Fernanda Montaño y Elizabeth Vélez. como siempre agradecemos su sintonía y como todos los lunes les vamos a compartir un tema muy interesante y sobre todo importante para nuestro día a día, que ese tema es ser mujer en Chihuahua. Recuerda que CUU al aire es un programa para usted, así que puede contactarse a nuestros teléfonos de Radio Universidad, que es el 614-439-1842, al WhatsApp 614-164-2544 o bien mandarnos un mensaje por Facebook a la página de la Fiscalía General del Estado, en donde nos puede dejar su comentario, su opinión o mensajes de ánimo para estas dos locutoras que el día de hoy van a manejar el programa de radio, ya que nuestro compañero Javier Rivas, pues, lo llamó el deber. Así que le mandamos un saludo. Pero entonces quisiera empezar con mi compañera Elizabeth para que nos expliques un poco sobre este tema que creo que es sumamente importante que lo escuchen no solo las mujeres, sino también todos los hombres que estén abiertos a esta plática para desde jóvenes, de cómo es importante y ver que hay una problemática de género. Bueno, antes que nada, Fer, qué bueno que estamos las dos, que estamos solitas, pero como dices, el tema de hoy obviamente es un tema que nos atañe en general a la sociedad. ¿Y por qué? Por ley o constitucionalmente, nosotros como seres humanos está establecido que tenemos derecho a una vida libre de violencia, ya seas mujer o ya seas hombre. Cualquier individuo que nace y que tiene esta institución de derechos tiene esta situación de vivir libre de violencia. Sin embargo, obviamente promoviendo ciertos factores, existe una ley en cuestión o existen leyes en donde promueven la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y no solamente es esta ley que es tal cual así, es ley de eliminación y erradicación de violencia contra la mujer, sino que hay otros en donde precisamente menciona que el desarrollo humano y el cumplimiento de los derechos humanos como tales, como reconocidos a nivel mundial, es lograr que los hombres y las mujeres tengan una igualdad en las mismas oportunidades de participación en nivel de ámbitos públicos y privados. Entonces no solamente es la eliminación de la violencia contra la mujer, sino estamos hablando de la igualdad. Así es. Siento que, bueno, quisiera empezar a hablar como los retos. Si bien yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad en estos últimos años, obviamente es bien sabido que hubo una lucha para poder obtener derechos, para poder que haya una igualdad entre hombres y mujeres, pero igual nos seguimos enfrentando a retos y creo que hemos escuchado desde experiencias de amigas, de abuelas, de mamás, nuestras propias experiencias que sin duda nos hacen ver el día a día que seguimos, o sea, que todavía hay mucho que trabajar, que sin duda hay mucho camino todavía que recorrer, hay muchos tipos de retos en diferentes ámbitos y podemos empezar hablándolos ya como dos mujeres que han tenido alguna experiencia y tal vez incluso han pasado por alguna situación que nos haya dicho es que por qué siguen estas problemáticas o que incluso te puede dar un poco de coraje. Hijo, en experiencias yo creo que como lo acabas de decir, el hecho de obviamente ser mujer en esta sociedad, a pesar como dices, de que se han implementado muchísimas cosas, que hay leyes que promueven esta participación de eliminación de la violencia contra la mujer, todavía existe. Y te voy a, como ahorita que dijiste, desde la experiencia personal, me voy a abrir un poquito. Y hace no menos de 10 años, o sea, yo sé que suenan 10 años, suenan muchos Sí. para nuestra edad, para la edad o para la vida, ¿verdad? Pero en cuestiones hablando de leyes, pues es nuevo, o sea, es una cuestión de que se implementó. Ahorita yo te mencionaba la ley de eliminación de la violencia
contra la mujer. Dentro de esa ley, yo creo que tú tienes más experiencia que yo en ese ámbito. Existe la parte de promover la cuestión de salud en cuestión de reproducción, ¿sí? ¿Y por qué menciono específicamente este tema? Porque a mí mi experiencia personal me tocó en este ámbito. Como acabas de decir, fue una situación que me topé en un servicio médico eh, institucional. No voy a decir en qué institución, pero fue público. Entonces, yo tenía alrededor de 20, 21 años. Entonces yo fui con el médico y en la consulta le dije, ¿sabes qué? En este momento yo decido, o sea, mi perspectiva es no querer tener hijos. Y obviamente inmediatamente me topé con el factor de, estás muy chiquita. Sí. No sabes lo que quieres, no tienes hijos. Me bombardeó de una forma que en ese momento me abrumó demasiado, que salí de la consulta y ni siquiera me quejé, ni siquiera dije, oye, estás haciendo una mala praxis de ser médico y de paso me estás negando un derecho que tengo, Claro. que es la decisión de decidir si soy mamá o no soy mamá, ¿verdad? En ese momento. Ahorita en perspectiva lo puedo ver y claro que todavía me acuerdo porque digo, estaba bien chiquita, sí, pero al desconocer de la existencia de la ley que protege esta eliminación de violencia, me quedé callada. Claro. Y es que siento que eso es bien importante porque hay una presión todavía social hacia la mujer de cómo es que no vas a tener hijos. Pero sí es lo más bonito, es lo más maravilloso. Y sí, o sea, no digo que no, hay muchas mujeres que su sueño sigue siendo tener un bebé, un hijo, pero hay otras que no. Y aún así, eso no minimiza sus otros sueños que pueden ser profesionales, que tal vez solo es casarse o viajar, pero tu libertad, al final de cuentas, como dices, es tu derecho y tu libertad reproductiva y sexual y el cómo tú quieras manejar al final de cuentas esa situación. O sea, no tendrá por qué venir alguien a decirte, oye, pero es que, ¿cómo no quieres tener hijos a tus 20 años? Todavía estás muy chiquita, no sabes lo que quieres. Y creo que es una tipo de violencia que se puede generar en las instituciones, como también lo estábamos hablando fuera del aire, que se da cuando incluso o ya eres mamá, que también vas a un hospital, y también hay una violencia que se puede decir obstétrica, en donde te están diciendo es que eres primeriza, así que no puedes quejarte tanto, si tienes mucho dolor, aguántate. Y es justamente eso, o sea, el cómo minimizan tu dolor o tu sentir solo porque eres mujer y tienes que estar agradecida porque vas a tener un bebé o porque es tu responsabilidad o tu deber. Muchas veces se siente como que si naces mujer, solo naces para traer a un hijo al mundo y tu rol es de mamá y se acabó. O sea, como que no hay otros ámbitos personales tuyos que tal vez puedas explorar por esta presión social todavía que hay con respecto a si quieres o no quieres tener hijos. Exacto, y no solamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la cuestión de decidir si tengo o no hijos, es el simple hecho también de cómo al acceder al servicio de salud o lo que implica la cuestión de la salud de la mujer, qué es esto? Yo creo que todos hemos escuchado, hace unos años se implementó la ley o en la cuestión de que se eliminó el IVA Sí. a los productos de higiene menstrual Ujú. femenina. Eh, Muchas personas decían, yo me tocó comentarios de, pues ¿para qué lo van a quitar? Si pues así vienen, Ajá, claro. si ya conviven con eso, la economía pues es lo mismo, todo esto, pero están olvidando que así como generalidad de la población, no todos tenemos las mismas oportunidades de Ujú. acceso a cualquier, tanto servicio médico como productos
en general. Y como acabo de decir, sí, al ser mujer, pues es un ciclo con el que repetimos y con el que convivimos desde que entras en preadolescencia hasta posiblemente los 50 años, que es cuando viene la menopausia y todo el complejo, ¿verdad? Pero hablando de eso, esta ley o esta implicación de quitar el 16% a estos servicios, a estos productos, fue pensando precisamente en mujeres y niñas y adolescentes que no cuentan con el recurso económico para poder comprarse un producto tan básico de higiene como es un tampón, una toalla femenina, una copa menstrual. Entonces, no solamente estamos hablando obviamente del factor salud reproductivo, estamos hablando de todo lo que implica. Y la importancia porque, como tú dices, viene desde la preadolescencia. Por ejemplo, muchos niños empiezan incluso en la primaria, o sea, a los 11, todavía antes de graduarse de la primaria. El shock emocional que representa, porque siendo tú esa niña que si bien tal vez tuviste la plática con tu mamá, pero no tienes la información y que tal vez tengas un accidente, claro que muchos niños se pueden burlar, sobre todo los hombres que desconocen del tema, que desconocen por qué cambios hormonales pasa tu cuerpo, una preadolescente que está con todas esas emociones que ya hemos hablado incluso en temas anteriores, en donde todo lo vive muy intenso. Y muchas escuelas creo que aún todavía no tienen la manera de poder tener este tipo de productos para que una niña diga, o sea, vaya, no sé, a la dirección o prefecto, maestro y decirle, es que acaba de llegar mi regla y que les proporcionen de manera gratuita e inmediata este tipo de productos y que no tengan que pasar muchas veces por una vergüenza que al final de cuentas puede afectar su salud emocional porque están en un cambio completamente en su vida y siento que todavía no le damos la importancia para poder guiar sobre todo a los niños, niñas, a los adolescentes por estos pasos y que vean que es normal, pero que tienen derecho a poder llevar toda esta experiencia de la manera más sana y más calmada posible. Sí, y obviamente no solo nos enfrentamos a la cuestión de salud, creo, también nos enfrentamos, obviamente, ahorita lo mencionaste como el factor social. ¿Cómo afecta, obviamente, las dinámicas sociales con las que hemos convivido a diario? Obviamente sería meternos mucho en un estudio antropológico de las costumbres, cómo se ha ido de generación en generación pasando un factor que a nosotros, la SEAB en general, atendemos a diario. Sí. Que ella es parte otra de la situación en donde vemos o vivimos la cuestión de violencia a la mujer, que es la violencia, pues, ¿cómo lo dirías? Porque obviamente implica mucho, ¿no? O sea, sí. Jurídicamente lo dicen de una forma, pero no solamente es jurídico. No, es que, por ejemplo, todos estos factores que estamos hablando derivan al final, o pueden derivar en varios tipos de violencia. Puede ser desde dentro del núcleo familiar, que es la violencia familiar, que está la violencia sexual, la violencia económica, la violencia física, psicológica, y es que va derivado de todo esto. Al final de cuentas, si no concientizamos o educamos desde jóvenes, tanto a niños y a niñas, se pueden prestar a estas cosas. Al final de cuentas hablamos, por ejemplo, también sin duda está la brecha laboral, ¿no? Que todavía donde muchas mujeres siguen ganando menos que los hombres, las oportunidades de altos mandos siguen siendo para los hombres porque se piensa que una mujer es emocional y que no va a pensar con cabeza fría o no va a tomar las decisiones de manera correcta. Y todo esto sin duda ha generado también que históricamente se llegó a acostumbrar a que el hombre es el que trabaja y la mujer no. Y de aquí,
deriva el que las mujeres, pues al final de cuentas, o la mayoría de las mujeres trabajan, bueno, al final de cuentas se le llama trabajo no remunerado, en donde cuidan la casa, los hijos, pero no se les remunera. Y lo comentábamos, si bien se dice, bueno, el hombre dice, yo te mantengo, pero bueno, habla de los gastos como tal de una casa, servicios, la educación de los hijos. Pero al final de cuentas, nadie está proveyendo las necesidades personales que tú como mujer puedes tener y que tú te sientes mal, tal vez de pedirlas, como es una salida a un café, al cine, al final de cuentas, una distracción. Y de aquí puede derivar la violencia económica. El cómo yo o sea, se puede dar una manipulación o cómo puedes exigir a mi dinero si yo me hago cargo de estos gastos y tú solo estás cuidando a los hijos y demás. Son creo que muchas situaciones que nosotros todavía normalizamos y no sabemos que es una violencia que se puede generar, o sea, también está la violencia sexual que se puede dar, que sobre todo tal vez en lugares como la sierra o donde hay una desinformación, también está es que tú eres mi esposa, por lo tanto, pues es tu obligación eh, que tengamos relaciones sexuales, pero pues no realmente. No, y parte ahorita de la cuestión de educar, ¿no? Hablando de educar, es la cuestión de concientizar y fomentar las cuestiones eh, de aprender a decir no. Y esto no solamente es en cuestión de, hablando exclusivamente de mujeres o niñas y adolescentes. Estamos hablando también de los niños, sí, de cómo lo tomamos hace tiempo, bueno, hace unos programas en la cuestión de cómo fomentamos esta educación. Parte precisamente de la cuestión de acceder a la educación en todos los aspectos. Creo que también va implicada estos tipos de programas educativos hablando de la cuestión sexual, porque es un tema que, como dices, todavía se da por desinformación, porque socialmente se pretendía o se tenía un papel asignado hacia la mujer, como lo dijimos ahorita, que era el reproductivo, o que no tienes voz y voto. Y obviamente en la actualidad que vivimos ya se está fomentando y se está generando muchísima participación de niñas y mujeres y adolescentes que fomenten su libre albedrío, en el sentido de no por tener una relación afectiva con una persona estoy obligada a acceder a algún acto sexual. Entonces, es mucha la implicación, obviamente, en materia de educación de pública, en programas en donde puedan ir fomentando, estableciendo la situación de las cuestiones de tu cuerpo, tu decisión, cómo lo llevas, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, no por prácticas, yo lo voy a decir, prácticas ancestrales, sí, porque pues vienen de una generación. O sea, a mí me tocó que todavía mi abuelita me llegaba a hacer comentarios de, pues es que, pues es tu esposo. O sea, hasta algo simple, ¿no? O sea, sírvele comida porque es hombre o porque es tu pareja. Y dices, si así, con algo tan simple, que no había en este sentido, qué implicaciones hay. Y obviamente todavía, precisamente por toda esta situación de marginar o de juzgar, yo le diría más bien juzgar a alguien que se atreve a decir no, a alguien que dice no me parece, no tengo, tan sencillo, no tengo ganas, no me siento preparada. Porque, bueno, yo tengo ahí, no estadísticas oficiales, vamos a decir, pero sí me ha tocado que muchos adolescentes comentan de que no se sentían listas para tener una relación sexual, pero por presión no pudieron decir no.
y no acceden, pero ocurre el hecho. Sí, ajá. Entonces, es complejo. Sí, al final de cuentas, volvemos en cada ámbito siempre todavía hay bastante que trabajar, desde, ya comentamos lo laboral, el ámbito reproductivo, incluso venimos diciendo que dentro de la familia, sin duda se pueden generar varios tipos de violencia que tal vez por desconocimiento muchas veces no se ven así. Y ahorita que hablabas de tu abuelita, yo también, pero cambiando un poco el ámbito en la educación, mi tía abuela fue maestra, pero claro que la batalla que ella tuvo que librar para que la dejaran estudiar, para que la dejaran desarrollarse profesionalmente, porque si ahorita todavía volvemos a que hay una brecha antes, eh, era prácticamente inimaginable que, ¿cómo vas a estudiar una carrera? O sea, tú deberías dedicarte al hogar, las mujeres sirven para otra cosa. Y, y hay muchas carreras, incluso todavía ser maestra no estaba tan mal visto en el sentido de que, bueno, era como esas carreras que se les permitían a las mujeres estudiar y eso era más porque estabas a cargo de los niños, volvemos un poquito a lo mismo. Y parte no solamente de la cuestión de ser maestra, secretaria. Sí, trabajos administrativos. Ajá, trabajos administrativos asistentes. De eso era lo que te permitían. A mí también bueno, yo sé que son experiencias, sí, a mis tías, algunas sí les tocó, obviamente por diversas razones, no nomás por ser mujer, pero como dices, en ese momento el servicio educativo o el acceso a la educación profesional solo estaba aplicado para que tuvieras, como mujer, aplicaras a ciertas carreras técnicas o licenciaturas. Sí. Obviamente ahorita ya hay una diversidad, ya se está erradicando que ciertas carreras o ciertos ámbitos profesionales en donde antes nada más se pretendía que fueran del hombre, ahora ya hay acceso hacia las mujeres y hay una fuerza. Bueno, pues que sin duda hay demasiados retos y esto podría abarcar muchísimo más de media hora, pero me gustaría también empezar a platicar qué podemos y qué hemos hecho nosotras tal vez un poco personalmente para empezar también a cambiar esto, por ejemplo, con nuestros papás que vienen de otra generación. Cómo nosotros podemos concientizar e ir cambiando y romper los ciclos. Bueno, yo en lo personal, voy a decirlo, yo desconocía o desconozco todavía completamente qué abarca la ley de eliminación contra la violencia de la mujer. Entonces, creo que parte de eso es promoverla, saber de qué se trata, a qué accedes con esta ley y entender que como instituciones, a ver si lo voy a decir como servidora pública, tenemos que fomentarlo. No solamente por estar nosotros ahorita en la CEA, sino como cualquier servidor público o como cualquier ser humano, tenemos que fomentar la cuestión de erradicar cualquier tipo de violencia. Y más si va hacia una niña, un adolescente o una mujer. Entonces yo creo que desde ahí, así rápidamente, pues partimos desde que fomentas con mis padres esta cuestión de por qué tanto revuelo con ciertas participaciones de mujeres específicas, por ejemplo, en las leyes, los movimientos que se dan, como el 8 de marzo. Hay muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor no lo haces diario, pero sí deberíamos empezar a hacerlo diario. Sí, yo también con mi padre ha sido una plática de justamente el 8 de marzo y demás, el hablar de la importancia, el que todavía, al final de cuentas, pues él tiene 2 hijas, y el cómo tienes que salir a la calle a evitar un poco el acoso, el que te sufres como de ciertas circunstancias en tu día a día, que muchas veces ellos no los ven, y no entiendo que a veces están desde un privilegio y como tal, no es que no lo quieran ver, pero lo desconocen. Entonces, bueno, ya nada más para ir cerrando el tema, no sé si nos podríamos hablar rápido del
Día Naranja, que es... Escala 25 de cada mes, obviamente se implementa el 25 de noviembre, por eso también estamos tocando estos temas en este mes, pero todo se promueve que todos los 25 de cada mes te vistas de naranja, precisamente porque el color naranja es la implementación de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y si sufres de violencia o conoces a alguien que lo haga, te puedes acercar sin duda a cualquier institución gubernamental, siendo de esta sin duda la CEAVE. Están los teléfonos, es 14-429-3300 en su extensión 11472. También es el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Fiscalía de la Mujer. Cualquiera de estas instituciones te pueden brindar apoyo sin duda alguna. Y con esta información cerramos el programa de hoy, invitándolos a participar y levantar la mano juntos en la paz y en la construcción social. Eli, ¿algún comentario final? No, pues como dices, hay que promover, todo este mes vamos a promoverlo para iniciar algo personal, ¿no? Desde mi punto de vista. Y sin duda es importante seguir concientizando sobre el tema de la violencia de la mujer. Muchas gracias. Amigos, qué gusto tenerlos con nosotros en su programa CUU al aire. Les habla su compañera Fernanda Montaño y Elizabeth Vélez. Como siempre agradecemos su sintonía y como todos los lunes les vamos a compartir un tema muy interesante y sobre todo importante para nuestro día a día, que ese tema es ser mujer en Chihuahua. Recuerda que CUU al aire es un programa para usted, así que puede contactarse a nuestros teléfonos de Radio Universidad, que es el 614-439-1842, al WhatsApp 614-164-2544 o bien mandarnos un mensaje por Facebook a la página de la Fiscalía General del Estado, en donde nos puede dejar su comentario, su opinión o mensajes de ánimo para estas dos locutoras que el día de hoy van a manejar el programa de radio, ya que nuestro compañero Javier Rivas, pues, lo llamó el deber. Así que le mandamos un saludo. Pero entonces quisiera empezar con mi compañera Elizabeth para que nos expliques un poco sobre este tema que creo que es un momento importante que lo escuchen no solo las mujeres, sino también todos los hombres que estén abiertos a esta plática para desde jóvenes, el cómo es importante y ver que hay una problemática de género. Bueno, antes que nada, Fer, qué bueno que estamos las dos, porque estamos solitas, pero como dices, el tema de hoy obviamente es un tema que nos atañe en general a la sociedad. ¿Y por qué? Por ley o constitucionalmente, nosotros como seres humanos está establecido que tenemos derecho a una vida libre de violencia, ya seas mujer o ya seas hombre. Cualquier individuo que nace y que tiene esta institución de derechos tiene esta situación de vivir libre de violencia. Sin embargo, obviamente promoviendo ciertos factores, existe una ley en cuestión o existen leyes en donde promueven la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y no solamente es esta ley que es tal cual así, es ley de eliminación y erradicación de violencia contra la mujer, sino que hay otros en donde precisamente menciona que el desarrollo humano y el cumplimiento de los derechos humanos como tales, como reconocidos a nivel mundial, es lograr que los hombres y las mujeres tengan una igualdad en las mismas oportunidades de participación en nivel de ámbitos públicos y privados. Entonces no solamente es la eliminación de la violencia contra la mujer, sino estamos hablando de la igualdad. Así es. Siento que, bueno, quisiera empezar a hablar como los retos. Si bien yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad en estos últimos años, obviamente es bien sabido que hubo una lucha para poder obtener derechos, para poder que haya una igualdad entre hombres y mujeres, pero igual nos seguimos enfrentando a retos y creo que hemos escuchado desde experiencias de amigas, de abuelas, de mamás, nuestras propias experiencias que sin duda nos hacen ver el día a día que seguimos, o sea, que todavía hay mucho que trabajar, que sin duda
Hay mucho camino todavía que recorrer, hay muchos tipos de retos en diferentes ámbitos y podemos empezar hablándolos, ya como dos mujeres que han tenido alguna experiencia y tal vez incluso han pasado por alguna situación que nos haya dicho, es que por qué siguen estas problemáticas, o que incluso te puede dar un poco de coraje. Hijo, en experiencias yo creo que, como lo acabas de decir, el hecho de, obviamente, ser mujer en esta sociedad, a pesar, como dices, de que se han implementado muchísimas cosas, que hay leyes que promueven esta participación de eliminación de la violencia contra la mujer, todavía existe. Y te voy a, como ahorita que dijiste, desde la experiencia personal, me voy a abrir un poquito. Y hace no menos de 10 años, o sea, yo sé que suenan 10 años, suenan muchos Sí. para nuestra edad, para la edad o para la vida, ¿verdad? Pero en cuestiones hablando de leyes, pues es nuevo, o sea, es una cuestión de que se implementó. Ahorita yo te mencionaba la ley de eliminación de la violencia contra la mujer. Dentro de esa ley, yo creo que tú tienes más experiencia que yo en ese ámbito. eh, Existe la parte de promover la cuestión de salud en cuestión de reproducción, ¿sí? ¿Y por qué menciono específicamente este tema? Porque a mí en mi experiencia personal me tocó en este ámbito. Como acabas de decir, fue una situación que me topé en un servicio médico eh, institucional. No voy a decir en qué institución, pero fue público. Entonces, yo tenía alrededor de 20, 22, 21 años. Entonces yo fui con el médico y en la consulta le dije, ¿sabes qué? En este momento yo decido, o sea, mi perspectiva es no querer tener hijos. Y obviamente inmediatamente me topé con el factor de, estás muy chiquita, Sí. no sabes lo que quieres, no tienes hijos. Me bombardeó de una forma que en ese momento me abrumó demasiado, que salí de la consulta y ni siquiera me quejé, ni siquiera dije, oye, estás haciendo una mala praxis de ser médico y de paso me estás negando un derecho que tengo, Claro. que es la decisión de decidir si soy mamá o no soy mamá, ¿verdad? En ese momento. Ahorita en perspectiva lo puedo ver y claro que todavía me acuerdo porque digo, estaba bien chiquita, sí, pero al desconocer de la existencia de la ley que protege esta eliminación de violencia, me quedé callada. Claro. Y es que siento que eso es bien importante porque hay una presión todavía social hacia la mujer de cómo es que no vas a tener hijos. Pero sí es lo más bonito, es lo más maravilloso. Y sí, o sea, no digo que no, hay muchas mujeres que su sueño sigue siendo tener un bebé, un hijo, pero hay otras que no. Y aún así, eso no minimiza sus otros sueños que pueden ser profesionales, que tal vez solo es casarse o viajar, pero tu libertad, al final de cuentas, como dices, es tu derecho y tu libertad reproductiva y sexual y el cómo tú quieras manejar al final de cuentas esa situación. O sea, no tendrá por qué venir alguien a decirte, oye, pero es que cómo no quieres tener hijos a tus 20 años, todavía estás muy chiquita, no sabes lo que quieres. Y creo que es una tipo de violencia que se puede generar en las instituciones, como también lo estábamos hablando fuera del aire, que se da cuando incluso o ya eres mamá, que también vas a un hospital, y también hay una violencia que se puede decir obstétrica, en donde te están diciendo es que eres primeriza, así que no puedes quejarte tanto, si tienes mucho dolor, aguántate. Y es justamente eso, o sea, el cómo minimizan tu dolor o tu sentir solo porque eres mujer y tienes que estar agradecida porque vas a tener un bebé o porque es tu responsabilidad o tu deber. Muchas veces se siente como que si naces mujer, solo naces para traer a un hijo al mundo y tu rol es de mamá y se acabó.
O sea, como que no hay otros ámbitos personales tuyos que tal vez puedas explorar por esta presión social todavía que hay con respecto a si quieres o no quieres tener hijos. Exacto, y no solamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la cuestión de decidir si tengo o no hijos, es el simple hecho también de cómo al acceder al servicio de salud o lo que implica la cuestión de la salud de la mujer. Qué es esto? Yo creo que todos hemos escuchado, hace unos años se implementó la ley o en la cuestión de que se eliminó el IVA Sí. a los productos de higiene menstrual Ujú. femenina. Eh, Muchas personas decían, yo me tocó comentarios de, pues ¿para qué lo van a quitar? Si pues así vienen, Ajá, claro. si ya conviven con eso, la economía pues es lo mismo, todo esto, pero están olvidando que así como generalidad de la población, no todos tenemos las mismas oportunidades de Ujú. acceso a cualquier, tanto servicio médico como productos en general. Y como acabo de decir, sí, al ser mujer, pues es un ciclo con el que repetimos y que con el que convivimos desde que entras en preadolescencia hasta Sí. posiblemente los 50 años, que es cuando viene la menopausia y todo el complejo, ¿verdad? Pero hablando de eso, esta ley o esta implicación de quitar el 16% a estos servicios, a estos productos, fue pensando precisamente en mujeres y niñas y adolescentes que no cuentan con el Correcto. recurso económico para poder comprarse un producto tan básico de higiene como es un tampón, una toalla femenina, una copa menstrual. Entonces, no solamente estamos hablando, obviamente, del factor salud reproductivo, estamos hablando de todo Sí. lo que implica. Y la importancia porque, como tú dices, viene desde la preadolescencia. Por ejemplo, muchos niños empiezan incluso en la primaria, o sea, a los 11 todavía antes de graduarse de la primaria. El shock emocional que representa, porque siendo tú, esa niña que si bien tal vez tuviste la plática con tu mamá, pero no tienes la información y que tal vez tengas un accidente, claro que muchos niños se pueden burlar, sobre todo los hombres que desconocen del tema, que desconocen, por qué cambios hormonales pasa tu cuerpo, una preadolescente que está con todas esas emociones que ya hemos hablado incluso en temas anteriores, en donde todo lo vive muy intenso. Y muchas escuelas creo que aún todavía no tienen la manera de poder tener este tipo de productos para que una niña diga, o sea, vaya, no sé, a la dirección o prefecto, maestro y decirle, ¿sabes qué? Acaba de llegar mi regla y que les proporcionen de manera gratuita, inmediata, este tipo de productos y que no tengan que pasar muchas veces por una vergüenza que al final de cuentas puede afectar su salud emocional porque están en un cambio completamente en su vida y siento que todavía no le damos la importancia para poder guiar sobre todo a los niños, niñas, a los adolescentes por estos pasos y que vean que es normal, pero que tienen derecho a poder llevar toda esta experiencia de la manera más sana y más calmada posible. Sí, y obviamente no solo nos enfrentamos a la cuestión de salud, creo, también Oh, nos sí, enfrentamos, obviamente, ahorita lo mencionaste como el factor social. ¿Cómo afecta, obviamente, las dinámicas sociales con las que hemos convivido a diario? Obviamente sería meternos mucho en un estudio antropológico de las costumbres, cómo se ha ido de generación en generación pasando un factor que a nosotros, la SEAD en general, eh, atendemos a diario, sí, que ella es parte otra de la situación en donde vemos o vivimos la cuestión de violencia a la mujer, que es la violencia este,
Pues ahí ¿Cómo, está cómo lo dirías? Porque obviamente implica mucho, ¿no? O sea, Sí. jurídicamente lo dicen de una forma, pero no solamente es jurídico. No, es que, por ejemplo, todos estos factores que estamos hablando derivan al final, o pueden derivar en varios tipos de violencia. Puede ser desde dentro de dentro del núcleo familiar, que es la violencia familiar, que está la violencia sexual, la violencia económica, la violencia física, psicológica, y es que va derivado de todo esto. Al final de cuentas, si no concientizamos o educamos desde, desde jóvenes, tanto a niños y a niñas, se pueden prestar a estas cosas. Al final de cuentas hablamos, por ejemplo, también sin duda está la brecha laboral, ¿no? Que todavía donde muchas mujeres siguen ganando menos que los hombres, las oportunidades de altos mandos siguen siendo para los hombres porque se piensa que una mujer es emocional y que no va a pensar con cabeza fría o no va a tomar las decisiones de manera correcta. Y todo esto sin duda ha generado también que históricamente se llegó a acostumbrar a que el hombre es el que trabaja y la mujer no. Y de aquí deriva el que las mujeres, pues al final de cuentas, o la mayoría de las mujeres trabajan, bueno, al final de cuentas se le llama trabajo no remunerado, en donde cuidan la casa, los hijos, pero no se les remunera. Y lo comentábamos, si bien se dice, bueno, el hombre dice, yo te mantengo, pero bueno, habla de los gastos como tal de una casa, servicios, la educación de los hijos. Pero al final de cuentas, nadie está proveyendo las necesidades personales que tú como mujer puedes tener y que tú te sientes mal, tal vez de pedirlas, como es una salida a un café, al cine, al final de cuentas, una distracción. Y de aquí puede derivar la violencia económica. El cómo yo o sea, se puede dar una manipulación o cómo puedes exigir a mi dinero si yo me hago cargo de estos gastos y tú solo estás cuidando a los hijos y demás. Son creo que muchas situaciones que nosotros todavía normalizamos y no sabemos que es una violencia que se puede generar, o también está la violencia sexual que se puede dar, que sobre todo tal vez en lugares como la sierra o donde hay una desinformación, también está es que tú eres mi esposa, por lo tanto, pues es tu obligación eh, que tengamos relaciones sexuales, pero pues no realmente. No, y parte ahorita de la cuestión de educar, ¿no? Hablando de educar, es la cuestión de concientizar y fomentar las cuestiones eh, de aprender a decir no. Y esto no solamente es en cuestión de, hablando exclusivamente de mujeres o niñas, niñas y adolescentes. Estamos hablando también de los niños, Sí. de cómo lo tomamos hace tiempo, bueno, hace unos programas en la cuestión de cómo fomentamos esta educación. Parte precisamente de la cuestión de acceder a la educación en todos los aspectos. Creo que también va implicada estos tipos de programas educativos hablando de la cuestión sexual, porque es un tema que, como dices, todavía se da por desinformación, porque socialmente se pretendía o se tenía un papel asignado hacia la mujer, como lo dijimos ahorita, que era el reproductivo, o que no tienes voz y voto. Y obviamente en la actualidad que vivimos ya se está fomentando y se está generando muchísima participación de niñas y mujeres y adolescentes que fomenten su libre albedrío en el sentido de no por tener una relación afectiva con una persona estoy obligada a acceder a algún acto sexual. Entonces, es mucha la implicación, obviamente, en materia de educación de pública, en programas en donde puedan ir fomentando, estableciendo la situación de las cuestiones de tu cuerpo, tu decisión, que
cómo lo llevas, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, no por prácticas, yo le voy a decir prácticas ancestrales, Ajá, sí. porque pues vienen de una generación, o sea, a mí me tocó que todavía mi abuelita me llegaba a hacer comentarios de, pues es que, pues es tu esposo, Ajá. o sea, hasta algo simple, ¿no? O sea, sírvele comida Ah, porque sí. es hombre o porque es tu pareja. Ujú. Y dices, si así, con algo tan simple, ¿qué no había en este sentido? ¿Qué implicaciones hay? Y obviamente todavía, precisamente por toda esta situación de marginar o de juzgar, yo le diría más bien juzgar a alguien que se atreve a decir no, a alguien que dice no me parece, no tengo tan sencillo, no tengo ganas, no me siento preparada, Ujú. porque bueno, yo tengo ahí, no estadísticas oficiales, vamos a decir, pero sí me ha tocado que muchos adolescentes comentan de que no se sentían listas para tener una relación sexual, pero por presión Ujú. no pudieron decir no. Y no acceden, pero ocurre el hecho. Sí, ajá. Entonces, es complejo. Sí, al final de cuentas, volvemos en cada ámbito siempre todavía hay bastante que trabajar, desde, ya comentamos lo laboral, el ámbito reproductivo, incluso venimos diciendo que dentro de la familia, sin duda se pueden generar varios tipos de violencia que tal vez por desconocimiento muchas veces no se ven así. Y ahorita que hablabas de tu abuelita, yo también, pero cambiando un poco el ámbito en la educación, mi tía abuela fue maestra, pero claro que la batalla que ella tuvo que librar para que la dejaran estudiar, para que la dejaran desarrollarse profesionalmente, porque si ahorita todavía volvemos a que hay una brecha antes, eh, era prácticamente inimaginable que, ¿cómo vas a estudiar una carrera? O sea, tú deberías dedicarte al hogar, las mujeres sirven para otra cosa. Y, y hay muchas carreras, incluso todavía ser maestra no estaba tan mal visto en el sentido de que, bueno, era como esas carreras que se les permitían a las mujeres estudiar y eso era más porque estabas a cargo de los niños, volvemos un poquito a lo mismo. Y parte no solamente de la cuestión de ser maestra, secretaria. Sí, trabajos Ajá, administrativos. trabajos administrativos asistentes. De eso era lo que te permitían. A mí también bueno, yo sé que son experiencias, sí, a mis tías, algunas sí les tocó, obviamente por diversas razones, no nomás por ser mujer, Ujú. pero como dices, en ese momento el servicio educativo o el acceso a la educación profesional solo estaba aplicado para que tuvieras, como mujer, aplicaras a ciertas carreras técnicas o licenciaturas. Sí. Obviamente ahorita ya hay una diversidad, ya se está erradicando que ciertas carreras o ciertos ámbitos profesionales en donde antes nada más se pretendía que fueran del hombre, ahora ya hay acceso hacia las mujeres y hay una fuerza. Bueno, pues que sin duda hay demasiados retos y esto podría abarcar muchísimo más de media hora, pero me gustaría también empezar a platicar qué podemos y qué hemos hecho nosotras tal vez un poco personalmente para empezar también a cambiar esto, por ejemplo, con nuestros papás que vienen de otra generación. Cómo nosotros podemos concientizar e ir cambiando y romper los ciclos. Bueno, yo en lo personal, voy a decirlo, yo desconocía o desconozco todavía completamente qué abarca la ley de eliminación contra la violencia de la mujer. Entonces, creo que parte de eso es promoverla, saber de qué se trata, a qué accedes con esta ley y entender que como instituciones, a ver si lo voy a decir como servidora pública, tenemos que fomentarlo. No solamente por estar nosotros ahorita en la CEA, sino como cualquier servidor público o como cualquier ser humano, tenemos que fomentar la cuestión de erradicar
cualquier tipo de violencia. Y más si va hacia una niña, un adolescente o una mujer. Entonces yo creo que desde ahí, así rápidamente, pues partimos desde que fomentas con mis padres esta cuestión de por qué tanto revuelo con ciertas participaciones de mujeres específicas, por ejemplo, en las leyes, los movimientos que se dan, como el 8 de marzo. Hay muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor no lo haces diario, pero sí deberíamos empezar a hacerlo diario. Sí, yo también con mi padre ha sido una plática de justamente el 8 de marzo y demás, el hablar de la importancia, el que todavía, al final de cuentas, pues él tiene 2 hijas, y el cómo tienes que salir a la calle a evitar un poco el acoso, el que te sufres como de ciertas circunstancias en tu día a día, que muchas veces ellos no los ven, y no entiendo que a veces están desde un privilegio y como tal, no es que no lo quieran ver, pero lo desconocen. Entonces, bueno, ya nada más para ir cerrando el tema, no sé si nos podríamos hablar rápido del Día Naranja, que es... Es cada 25 de cada mes, obviamente se implementa el 25 de noviembre, por eso también estamos tocando estos temas en este mes, pero todo se promueve que todos los 25 de cada mes te vistas de naranja, precisamente porque el color naranja es la implementación de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y si sufres de violencia o conoces a alguien que lo haga, te puedes acercar sin duda a cualquier institución gubernamental, siendo de esta sin duda la CEAVE. Están los teléfonos, es 14-429-3300 en su extensión 11472. También está el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Fiscalía de la Mujer. Cualquiera de estas instituciones te pueden brindar apoyo sin duda alguna. Y con esta información cerramos el programa de hoy, invitándolos a participar y levantar la mano juntos en la paz y en la construcción social. Eli, ¿algún comentario final? No, pues como dices, hay que promover, todo este mes vamos a promoverlo para iniciar algo personal, ¿no? Desde mi punto de vista. Y sin duda es importante seguir concientizando sobre el tema de la violencia de la mujer. Muchas gracias.